Cuando una historia logra capturar el espíritu de su tiempo, deja de ser una simple serie para convertirse en un reflejo generacional. Astro Boy, Dragon Ball, Naruto, Evangelion, Death Note y Shingeki no Kyojin son algunos ejemplos muy conocidos de lo que significa tener un legado. Cada uno a su tiempo supo ser algo diferenciador, supo marcar tendencias, y My Hero Academia en su caso no fue simplemente otro anime de acción con jóvenes aprendices de héroes, fue un fenómeno que interpretó la fascinación contemporánea por el heroísmo y la trasladó a un lenguaje que mezclaba lo clásico del shonen con la sensibilidad moderna del espectáculo actual. Bajando en el tiempo hasta el 2016, que se dice pronto, pero son casi 10 años desde aquello, y digo 10 porque falta un mes para que se acabe el 2025, pero bueno, el punto es que mientras el mundo rendía culto a los superhéroes de Marvel y DC, apareció una historia japonesa que parecía haber nacido para dialogar con esa misma ola cultural, pero resulta que no. My Hero Academia no imitó el modelo estadounidense, sino que lo reescribió desde la emoción humana. En lugar de centrarse en dioses con trajes de látex, presentó a estudiantes que sangran, dudan y fracasan, jóvenes que quieren ser héroes por vocación, dejando de lado la fama o la fortuna, y son jóvenes que entienden, aunque sea a través del dolor o malas experiencias, que el sacrificio también puede ser una forma de esperanza. Y ese fue el secreto de su impacto y muy seguramente la huella que marcará cómo será vista la serie de Horikoshi en el futuro, ya que mientras en el cine de superhéroes se saturaba con efectos, villanos genéricos y fórmulas repetidas, My Hero Academia devolvió al género la vulnerabilidad. Midoriya llorando mientras corre hacia un enemigo sin poderes, All Might ocultando su debilidad tras una sonrisa perfecta, Bakugo descubriendo que ser fuerte no es lo mismo que ser invencible, y Shoto superando las secuelas de su padre abusivo. Cada uno de esos momentos conectó con una generación que había crecido con el idealismo de los héroes clásicos y el desencanto de la vida real. Lo más curioso de todo es que su éxito no se debió solamente a sus batallas, lo que realmente atrapó al público fue su mensaje universal: cualquiera puede ser un héroe. Es una frase sencilla, y hasta algunos pueden pensar que es cliché, pero la verdad es que está cargada de significado, ya que fue el equivalente moderno al nunca te rindas de Naruto, al supera tus límites de Dragon Ball, un lema que no pelaba al poder físico, sino la capacidad de resistir cuando el mundo parece más grande que uno mismo. La verdad es que el legado de My Hero Academia se puede medir desde muchas perspectivas, pero lo mejor es que siento que para muchos esta serie fue la puerta de entrada al anime, ya que al final fue el primer contacto de miles de jóvenes con una narrativa japonesa que no necesitaba esconder su sensibilidad tras la acción, y para mí fue una reconciliación con el shonen de antaño, y siento que para muchos de mi edad fue un poco igual. Su llegada marcó un punto de inflexión, y a partir de ella el anime volvió a ocupar un lugar central en la cultura popular global. Y no digo que como tal antes no fuera un fenómeno mundial, pero seamos sinceros, los tres grandes que eran Naruto, One Piece y Bleach, al menos Naruto y Bleach ya se estaban acabando, y el único que seguía con ese legado era One Piece, y las productoras o los servicios de streaming ocupaban a una serie que cargara con la batuta de ser popular, y yo pienso que Boku no Hero fue esa serie, ya que al final Netflix expandió su catálogo de series japonesas, el manga se convirtió en un fenómeno editorial fuera de Asia, y estudios como Ufotable y MAPPA elevaron los estándares visuales del medio a niveles cinematográficos. Y hay que ser justos, My Hero Academia no fue la única responsable de ese renacimiento, ya que muchos podrían argumentar que Fate Unlimited Blade Works se estrenó antes y elevó mucho la calidad visual, pero lo que sí considero es que Boku no Hero es una de las que encendió esa chispa, y también fue la primera en hacer su debut por sobre Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen, ya que recordemos que luego estos animes marcarían una tendencia, tanto así que son los más populares a día de hoy. Bueno, quitando One Piece, ¿no? Evidentemente. Pero vaya, comenzó una cruzada histórica. Sin embargo, antes de continuar, hay que hacernos un cuestionamiento importante, ya que ¿a qué se debió el fenómeno cultural de My Hero Academia? Y déjame decirte, mi estimado, que esa es la pregunta correcta, porque la verdad es que más allá de su trama, lo que la serie realmente ofreció fue un espejo, uno donde cada espectador podía verse reflejado, el que siente que no tiene talento, el que teme no ser suficiente y el que exige ser más de lo que puede dar. Y creo que ahí radica su legado, no tanto en los villanos, que también son muy interesantes y que tenemos varios videos en el canal, ni tampoco creo que sean las batallas, ni siquiera en sus héroes legendarios. Creo que el verdadero valor de Boku no Hero está en la forma en que nos recordó que incluso en un mundo donde todos tienen un poder, lo más importante sigue siendo tener un corazón. Con el paso de los años, My Hero Academia no solamente mantuvo su popularidad, sino que terminó consolidándose como uno de los pilares del resurgimiento global del anime, ya que en 2024 incluso altos ejecutivos de la industria reconocieron que su influencia había sido decisiva para que la animación japonesa recuperara el protagonismo cultural que había perdido en la década anterior. Y bueno, para muestra tenemos los premios, ya que Boku no Hero Academia recibió los Global Demand Awards por la serie de anime más demandada de 2024, lo que subraya su inmensa popularidad e impacto cultural a nivel mundial. Y siendo sinceros,
sinceros, yo sé que muchas veces se habla de la decadencia del shonen o la decadencia del anime, y no dudo hacer un video en el futuro sobre eso, ya que al final muchos podrían argumentar que las historias han simplificado demasiado con el paso del tiempo, pero vamos a centrarnos únicamente en números y dinero. Considerando esto, estamos terminando una edad dorada moderna. Al final, el mejor indicador que tenemos es que Kimetsu no Yaiba superó a Superman en taquilla este mismo año. Netflix tuvo que cuadriplicar su catálogo de anime y se impulsaron las ventas de manga fuera de Japón hasta niveles históricos, y todo esto tuvo un punto de partida claro: el impacto de My Hero Academia. Ya que recordemos que antes de la llegada de Boku no Hero, el anime vivía un momento de transición. Las grandes franquicias de los 2000 se encontraban en sus etapas finales o habían desaparecido, y el público joven necesitaba una nueva historia que representara su tiempo. Y My Hero Academia fue la que encendió la llama nuevamente. Reunió experimentados del anime y a recién llegados bajo una misma bandera. Marcó una narrativa sencilla de entender, pero lo bastante emocional para dejar huella en todos. La comunidad que se formó a su alrededor fue una de las más apasionadas de la década, y al final las redes sociales se convirtieron en laboratorios de teorías, análisis y debates que mantenían viva la conversación semana tras semana. Y vaya, para mejor ejemplo estoy yo aquí hablando de Boku no Hero. Es un fenómeno que recordaba los días de gloria de Naruto o Attack on Titan, y antes de que alguien me ataque en los comentarios, no estoy comparando estos tres porque cada uno tiene un enfoque muy distinto. A lo que voy con todo esto es que Boku no Hero logró crear un fandom como los de antaño, donde se diseccionaba cada panel, cada símbolo y cada pista. Y esto dio pie para teorías bastante locas, pero bastante entretenidas, como la de Midoriya, que nació con un don pero se lo quitaron, o que su padre fue All for One, o el supuesto parentesco oculto entre personajes que se convirtieron en mitos compartidos, que solamente un fandom verdaderamente comprometido podría sostener. Y bueno, la teoría de que Dabi era un miembro del clan Todoroki terminó siendo verdad, y ese entusiasmo desbordante fue lo que en parte definió a My Hero Academia, porque no solamente era una serie para ver, era una serie para compartir y para vivir. Representó el inicio de una nueva generación de espectadores que ya no consumían anime de forma pasiva, sino que lo analizaban, lo reinterpretaban y lo convertían en contenido. Y claro, es una realidad del anime que ahora hay más eruditos y críticos que señalan cada cosa y que son capaces de decir que algo está mal escrito, ya que muchos de los creadores y comentaristas de anime que hoy están en YouTube y TikTok dieron sus primeros pasos hablando precisamente de My Hero Academia, en su mayoría hablando mal o intentando ridiculizar a Bakugo. Pero claro, lo importante es la relevancia que tuvo el tema. Evidentemente puedes estar de acuerdo o no, pero el simple hecho de que haya gente que haga videos sobre eso ya indica la popularidad de la serie. Y ahora que hago memoria entre todas las escenas que cimentaron ese legado, pocas pueden compararse con el despertar de Tomura Shigaraki. Aquel momento fue, sin exagerar, uno de los puntos más intensos en toda la historia del manga moderno. Meses de anticipación se condensaron en la cápsula abriéndose y mostrando a un monstruo humano emergiendo con una fuerza imposible de contener. Desde ese instante Shigaraki dejó de ser el discípulo imperfecto de All for One, todo para convertirse en una amenaza real. Su poder amplificado más allá de toda lógica le permitió reducir ciudades a polvo en cuestión de segundos. Su mera presencia transmitía una sensación de fatalidad, como si el equilibrio del mundo hubiera sido alterado. Y cuando se enfrentó a Endeavor, la balanza se inclinó con una facilidad aterradora. Endeavor, el símbolo del nuevo orden, cayó ante él sin siquiera tener tiempo de comprender la magnitud de lo que enfrentaba. Y con tanto poder amasado por Shigaraki, My Hero Academia alcanzó una de sus cimas narrativas, explorando el punto exacto donde el poder deja de ser una bendición para convertirse en una condena. Y este ejemplo es muy bueno para hablar de la serie y una de las cosas que hizo bien, y dejarán legado, porque Shigaraki no solamente representaba al villano que todo héroe teme, era la consecuencia de un sistema que fabricaba esperanza y destrucción por igual. Su evolución fue tan brutal que llegó a sentirse más amenazante que el propio All for One, ya que representaba un espejo distorsionado de All Might con una fuerza física comparable y una ferocidad emocional marcada por el odio. Esa dualidad del héroe que representaba el ideal y el villano que encarnaba el resentimiento convirtió a My Hero Academia en una historia mucho más profunda de lo que parecía. Y aunque con los años el entusiasmo del público se fragmentó, escenas como la del despertar de Shigaraki recordaron por qué esta serie logró marcar a toda una generación. Y al final estaba claro, se entendió que los héroes más grandes surgen en el mismo lugar donde nacen los monstruos. Y seguramente se estén preguntando por qué me centro en hablar de arcos más adelantados. Y bueno, la respuesta es sencilla, porque para muchos lectores este arco marcó el punto de ebullición emocional de toda la obra. Si bien muchos me podrían argumentar que el último golpe de All Might para derrotar a All for One en el rescate de Bakugo podría ser ese momento, a mi consideración incluso ahí se estaban sembrando semillas de todo este clímax. Y también un poco criterio personal, a mi parecer siento que a partir de la sexta temporada del anime la gente empezó a decir que My Hero Academia es cine. Vaya que se terminó popularizando
popularizando, dicho de otras palabras. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero para mí durante semanas en cada capítulo la tensión aumentaba. Los héroes se tambaleaban y el caos se expandía como un incendio imposible de detener. Y ahora bien, debemos admitir que también en la memoria colectiva del fandom, antes de que todo se volviera oscuro, hubo momentos destacados y luminosos como el festival deportivo. Y si bien la primera temporada había servido para presentar al mundo y sus reglas, la segunda fue el momento en que la serie realmente encontró su alma. Este arco condensó todo lo que hacía especial a My Hero Academia: el esfuerzo, la emoción, la juventud y la fragilidad de los sueños. Además puso a Deku por primera vez como un protagonista con sus propias convicciones, y dejó de ser un ayudante de All Might, cosa que muchos agradecieron, ya que al final el símbolo de la paz deseaba que su aprendiz mostrara al mundo lo que significaba tener esperanza, y aunque el protagonista aún no dominaba el One for All, su maestro confiaba ciegamente en él, y esa confianza era el traspaso simbólico de una era. Y esa transición vista desde los ojos de un alumno que apenas comprendía el peso de su destino, tenía una fuerza emocional inmensa. Y mucho de lo bueno de My Hero Academia tiene que ver con Deku. Yo sé que tiene mucha polémica, pero quieran o no, es un referente para muchos chicos que iniciaron en el anime. Pero bueno, me terminé desviando un poquito porque yo quería hablar del festival. Ese evento se convirtió en una radiografía del crecimiento humano. Deku al final superó las primeras pruebas con su talento humano, que dieron pinceladas de lo que quería dejar plasmada la obra en el futuro. Asimismo, su combate con Shinzo, donde logró liberarse del control mental con determinación, dejaron ver que también el One for All tenía misterios y no era un simple poder golpeador. Y la pelea entre Deku y Todoroki en particular representó un momento bisagra, dos jóvenes atrapados entre el peso de las expectativas y la necesidad de ser ellos mismos, ya que en aquel instante Midoriya luchaba por recordarle a su rival que tenía derecho a usar todo su poder sin culpa, y fue un combate que no ocupó villanos para ser legendario, y siendo sinceros fue un momento bastante emotivo. No hubo muertes ni tanta oscuridad, algunos huesos rotos eso sí, pero igual de épico. Y esta etapa fue para muchos la última vez que la serie encarnó plenamente el espíritu académico que su título prometía, ya que con el paso de los arcos la historia se volvería más oscura y política, pero el festival quedó como el recuerdo más brillante de esta inocencia. Y cuando llegó el segundo arco de camino, también llegó el segundo round entre All Might y All for One. En ese momento, como ya mencioné, para mí se plantaron las semillas de lo que terminaría explotando en la sexta temporada. Ver al símbolo de la paz enfrentarse a cara con la encarnación del mal absoluto fue como presenciar el choque entre la luz y la oscuridad en su forma más pura. Fue el fin de una generación de héroes y el nacimiento de otra, ya que la introducción de Midoriya diciendo en el primer capítulo de "esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande" empezó a tener sentido. El asunto es que la tonalidad se puso más tenebrosa. All for One, con su grotesca capacidad de manipular múltiples dones, fue una revelación aterradora, y antes incluso de pelear aniquiló a Best Jeanist como si nada, el héroe número 4, con una facilidad que, vamos a ser sinceros, fue casi humillante, dejando en claro que el enemigo que se avecinaba no pertenecía al mismo mundo que los demás villanos. Cada palabra suya era un acto de provocación. Insultó la memoria de Nana Shimura, la maestra de All Might, sabiendo que ese nombre era la herida más profunda en el corazón del héroe. Agotado, debilitado y al borde del colapso, continuó luchando por todos los que observaban en directo hasta llegar a su límite y dejar sus últimos dos mensajes: "Todavía estoy aquí y ahora es tu turno". Y al final este combate fue una metáfora de la humanidad entera enfrentándose a su propio vacío. Y después del choque definitivo entre la luz y la oscuridad y el fin de un mito, quedó en evidencia que la maldad se desataría. No obstante, esto era My Hero Academia y siempre habría alguien dispuesto a seguir en pie de lucha. Pero bueno, los arcos continuaron su paso y My Hero Academia entregó otra de las escenas más esperadas y debatidas de toda su historia: la revelación de Dabi como el hijo perdido de Endeavor. Era un secreto que la comunidad llevaba años tejiendo entre teorías y pistas dispersas, una verdad que parecía inevitable pero que nadie sabía cuándo llegaría. Y cuando por fin ocurrió, el impacto fue tremendo, porque claro, los que acertaron en sus teorías se volvieron locos. Se trataba de una victoria para el fandom, y su enfrentamiento con Hawks justo antes de la gran confesión fue pura tensión narrativa. Ese momento en el que Hawks le pregunta "¿quién eres?" y la respuesta de Dabi aparece fue de lo más memorable de la serie, y que después se remató con ese discurso memorable encima de Gigantomachia y la revelación en medios de comunicación. Era el preludio de una verdad incómoda, y cuando se reveló su nombre y su linaje ante el mundo, todo se fue al carajo y el internet se rompió, al menos dentro de la gente que seguía semana a semana el manga. Ver al recién ascendido número 1 quebrarse públicamente volvió a poner en el juego cómo My Hero Academia sabía jugar con la caída de sus ídolos. Y también tengo que hacer una mención importante, y es que estas explicaciones que estoy haciendo no son en orden cronológico, y ahora que lo veo me dejé atrás hablar un poco sobre el arco de Overhaul, el más cinematográfico, sacando las últimas 2 temporadas de la serie. Esta saga fue el momento en el que My Hero Academia dejó de ser un relato de adolescentes en entrenamiento para convertirse en una historia sobre sacrificio y responsabilidad. Ver a Mirio Togata enfrentarse a Overhaul sin su don, peleando con nada más que coraje, fue un acto de heroísmo tan puro que rozó lo mítico, y le ganó muchos seguidores a este gran personaje, ya que al final no había persona que se resistiera ante el encanto del Emilion y todo lo que él representaba, y de ahí se empezó a formar la idea de seguir
seguir adelante incluso cuando lo has perdido todo. Y esto mismo lo vemos por ejemplo con Armored All Might, quien también toma este mensaje y se reencuentra a sí mismo. Que por cierto hay un video muy interesante en el canal donde exploramos todo sobre este traje, y si no soy un maldito irresponsable estará saliendo una etiqueta arriba a la derecha, que por cierto puedes verlo terminando de ver este video. Pero bueno, dejando de lado este paréntesis gigante, paralelamente en el arco de Overhaul vemos la escena de Deku desafiando el futuro predicho por Night Eye. Y con esto tenemos que dejar de hablar solamente de dones mejores o peores, ya que tenemos que entender que también debe de haber algo de fe en nuestro destino, porque el protagonista cambió su camino y también lo hizo All Might, y este fue el grito de una nueva generación que se niega a aceptar el camino trazado por otros. Y acá es donde se divide un poco el fandom. Para muchos el auge dorado de Boku no Hero está en la segunda y tercera temporada, mientras que para otros a partir del final de la quinta temporada es cuando la obra llega a su máximo punto. Sea cual sea tu opinión, lo cierto es que Horikoshi es un crack y dejó un legado y un montón de momentos de cine, como por ejemplo la batalla de Endeavor contra el gnomo inteligente, que también puedo considerar que es un momento dividido, ya que no veo que para muchos sea un momento importante, pero para mí al menos ocupa un lugar privilegiado, ya que narrativamente fue la primera gran prueba de Endeavor como héroe número 1, un título que no heredó por el amor del público, sino por necesidad del sistema. Endeavor era el reemplazo del símbolo, el hombre que debía cargar con un legado que nunca fue suyo, y lo hizo entre el escepticismo y la culpa. Verlo resistir hasta el final herido y casi quebrado, pero aún de pie con el puño en alto, fue una de las imágenes más poderosas de toda la obra. Ya me dirás tú abajo en los comentarios, pero al menos para mí fue emocionante que Shoto y sus hermanos terminaran de alguna manera preocupados al ver a su padre. Y aunque en ese momento no lo habían perdonado, sabía que estaba peleando con fiereza, y se nota mucho en la obra estos gestos de preocupación. Y como pequeño recordatorio tenemos que llegar a la increíble pelea entre Shigaraki contra Staran Stripe, un enfrentamiento que rompió todos los límites del manga, no solamente por su escala descomunal, sino por el concepto tan inusual y fascinante del don de la heroína New Order. Fue un poder tan complejo que parecía sacado de un universo paralelo, más cercano a una técnica maldita de Jujutsu Kaisen o un stand de JoJo's que a los dones tradicionales de My Hero Academia. Era una habilidad que desafiaba las reglas de su propio mundo, y un alarde de la creatividad narrativa que llevó a la serie a terrenos casi metafísicos. La pelea fue por atención visual con velocidad, ingenio, destrucción, pero más allá del espectáculo fue la representación perfecta del choque entre el ideal y la evolución del mal. Una mujer que encarnaba la esperanza de un país enfrentándose a un monstruo que ya había dejado de ser humano. Y finalmente llegamos a la actualidad. Para llegar acá se construyeron muchos momentos, desde el discurso de Uraraka, las lágrimas de Deku, hasta la furia de Shigaraki. My Hero Academia logró algo que pocos animes de su generación alcanzaron, y es crear escenas que trascendieron la pantalla y se convirtieron en recuerdos compartidos. Además, nuevamente debemos recordar que fue la primera en empezar a impulsar los nuevos shonen, ya que Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba lo hicieron 2 y 4 años después respectivamente. Hablar sobre el legado de My Hero Academia en este momento puede tener cierto grado de incertidumbre, polémica y quién sabe hasta un poco de hate. No sé por qué, la verdad siento que esta obra siempre ha tenido más odio del que se merece, pero al menos desde mi consideración creo que la serie envejecerá como un buen vino y tendrá una mejor ponderación con los años. Quizás el legado de esta serie no depende de cuánto tiempo se mantenga en la conversación, sino de lo que provocó en las personas que la vivieron, porque al final Boku no Hero fue un puente entre generaciones de fans, un punto de encuentro entre los que crecieron con Dragon Ball y los que descubrieron el anime por primera vez. Inspiró vocaciones, unió comunidades y devolvió a la cultura popular la idea de que ser héroe es mucho más que ganar. Como decía el bueno de All Might, un héroe no necesita vencer para arriesgar su vida. Y esa frase no solamente resume la esencia de su personaje, sino la filosofía de toda la obra. Porque si algo dejó claro My Hero Academia es que el poder no define a nadie, lo hacen las decisiones, las caídas y la voluntad de levantarse solamente para proteger. Más allá de los dones, de las batallas y del ruido de las multitudes, lo que verdaderamente perdura es ese impulso humano de seguir adelante, de ayudar, de resistir. Y en eso My Hero Academia fue más que un anime de superhéroes, fue una carta abierta a la perseverancia y una historia sobre cómo ser valiente cuando el mundo deja de creer. La obra de Horikoshi no encontró el hilo negro, no inventó el shonen, pero la modernizó y eso nadie se lo podrá quitar. Le dio forma al héroe contemporáneo que es imperfecto, emocional, lleno de dudas, pero decidido a seguir adelante. Pasarán los años y My Hero Academia dejará de ocupar portadas, pero ese mensaje sobre la convicción de hacer lo correcto será eterno. Pero déjame abajo en los comentarios tú cuál crees que es el legado de Boku no Hero. Y ya que estás, déjame tu like y activa la campanita para que YouTube nos trate bonito. En pantalla habrá un video que te puede interesar. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video.